Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Un saludo a todos. Estamos en el programa de DMP Geopolítica. Soy Adrián Celaya, presidente de CAI Group. Y una vez más vamos a hablar, como todos los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid, vamos a hablar sobre temas de geopolítica y de vez en cuando hablaremos sobre temas económicos y también temas de cultura y valores, pero todos ellos de forma directa o indirecta relacionados con el ámbito de la geopolítica. Y paso inmediatamente a saludar a Ezequiel Vistoletti, que está con nosotros también. Hola, Ezequiel. Hola, Adrián, ¿qué tal? Un placer acompañarte. Mi función aquí sencillamente recordar para todos y todas que aquí en DMP generamos un espacio abierto para las voces críticas, para las miradas críticas de la geopolítica y de la geoeconomía, como en tu caso, y por eso todos los jueves, sí, Adrián Celaya aquí, los viernes Fernando Moragón, los martes Eduardo Bior y los miércoles Javier Martínez, con la idea de esto, un espacio para la reflexión crítica. Y por cierto, Adrián, mucha gente conectada desde Chile, con Juan Pablo Pérez, desde Barcelona, Ismael Revilla, quien siempre nos acompaña, Málaga también, Mario, Tito Rodríguez desde Argentina, bueno, Beatriz Pulido en la moderación desde México. Así que nutrida asistencia ya desde el principio para que comiences con ¿qué tema hoy, Adrián? Bueno, pues vamos a empezar con un tema que creemos que es lamentablemente de la máxima actualidad, ¿no? Y que es una reflexión que hay que hacerse porque hay muchas cosas que quizás se están dando por supuestas alrededor de este tema, ¿no? El tema es exactamente el siguiente. ¿Es posible una guerra nuclear? Porque cuando estamos hablando de la posibilidad de que esté una guerra en Europa, de la facilidad con la que una guerra en Europa se convertiría rápidamente en una guerra nuclear, parece que muchas veces en la dialéctica alrededor de este tema nos frenamos pensando que una guerra nuclear es imposible, ¿no? Y yo creo que por eso es muy importante en este momento especialmente analizar este tema, ¿no? Si es posible o no es posible. El segundo paso sería si es probable o no. Pero claro, primero sí es bueno determinar si es posible o no, porque esto de alguna forma nos marca el debate sobre lo que puede pasar o no puede pasar en Europa y en el mundo en los próximos meses o años, ¿no? Hay una forma de analizar este tema que es partiendo de las consecuencias de una guerra nuclear. Porque muchas veces consideramos que una guerra nuclear es imposible porque una guerra nuclear tendría como consecuencia la desaparición del mundo, ¿no? Ese tipo de comentarios es muy habitual. Todos lo hemos pensado alguna vez que con el desarrollo de las capacidades nucleares de unos otros países en las últimas décadas, un conflicto nuclear terminaría por acabar con la humanidad, ¿no? Sin embargo, la verdad es que hay muchos escenarios que se están trabajando sobre los posibles resultados de un conflicto nuclear y la verdad es que pocos de esos escenarios terminan, como habitualmente se piensa, con ese fin de la humanidad, ¿no? Es difícil saber hasta qué punto esto está realmente bien analizado o no. Tenemos que pensar que sí, que por lo menos las potencias nucleares lo tendrán bien analizado, pero muchos de esos escenarios, todos ellos son evidentemente desastrosos, pero terminan con escenarios como, por ejemplo, pues, una destrucción económica y social de Europa con decenas o cientos de millones de muertos, pero no con la desaparición de Europa.
es decir, con un escenario catastrófico para Europa en su caso, probablemente también para las potencias nucleares directamente implicadas. Ya estaríamos hablando de Europa, Estados Unidos, Rusia probablemente, pues siempre con decenas de millones de muertos en cada caso, con las ciudades principales destruidas, pero no con la desaparición de la humanidad. Eso sí, un desastre para las decenas de millones o cientos de millones de personas que sobrevivieran, pues sería una situación también catastrófica, ¿no? De hambre, de falta de recursos, por lo menos durante años, ¿no? Y en una evolución futura difícil de prever, pero no ese escenario al que muchas veces nos han acostumbrado de desaparición de la humanidad. Y esto es positivo, pero también es negativo. Es negativo en el sentido de que la posibilidad de que ese contexto de catástrofe nuclear no fuese un contexto de desaparición de la humanidad facilita el que las potencias nucleares se lo planteen como una opción, digamos, de último recurso, pero como una opción, ¿no? De hecho, sabemos que todas las potencias nucleares, dentro de su doctrina militar, tienen prevista la utilización del armamento nuclear y en qué casos y ante qué situaciones se utilizaría. Por lo tanto, no es algo que hayan ido alimentando para tenerlo en un cajón. Lo tienen en un cajón, pero siempre con unas instrucciones de uso sobre cuándo se utilizaría y cuándo no, ¿no? Esto nos sitúa en un contexto de posible utilización de ese armamento nuclear, ¿no? Es evidente que en cualquier caso estaríamos ante una situación límite, ¿no? Y entonces la otra cuestión sería, bueno, ¿qué serían las hipótesis que nos podrían llevar a esa situación límite? Entonces aquí tenemos, yo creo que un problema sobre las motivaciones de quienes tomarían la decisión de llevarnos a ese conflicto nuclear, ¿no? Y es que muchas veces identificamos a las personas que toman esa decisión como personas que están actuando en función de los intereses de países, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues a Rusia, ¿cuándo le va a interesar generar un desastre nuclear de este tipo? O a Francia, o a Estados Unidos. Y claro, si lo pensamos en función de intereses de países, nos parece que podríamos llegar a la conclusión de que esto no va a suceder nunca, ¿no? Pero el problema es que detrás de los intereses de los países muchas veces hay intereses de grupos, ¿no? Y entonces ya el contexto se hace más fácil porque esos grupos de interés, sobre todo en el caso de Occidente, estamos hablando de grupos de interés relativamente reducidos, que al final no se consideran en absoluto identificados con los intereses de los ciudadanos de esos países, ¿no? Y si vemos lo que ha sucedido en la historia de Occidente en los últimos 40, 50 años y la forma de pensar, sobre todo de las élites occidentales, nos damos cuenta de que son élites que se sienten absolutamente apartadas de los intereses de esos ciudadanos, que ven a sus ciudadanos como, digamos, una plebe desechable o con la que están acostumbrados a jugar, a la que constantemente han considerado un estorbo y que incluso han desarrollado y se han alimentado de ideologías que están constantemente haciendo referencia a que somos demasiados, ¿no? A que hay demasiados ciudadanos en el mundo, a que hay que poner medios para reducir la población. Entonces, es una mentalidad en la cual el defender los intereses de la población, defender a la población, pues es algo que queda bastante lejano de su forma de pensar, de esas élites que en Occidente pueden ser las que en último término tomen la decisión de avanzar o no hacia un escenario de guerra mundial o de guerra nuclear, ¿no? Y son esas élites también las que, creo que lo comentamos en otro programa, llevan años tomando decisiones de construirse refugios antinucleares subterráneos en Hawái o en Nueva Zelanda en concreto, ¿no? Y claro, no son refugios de los que solemos ver en las películas para que una familia se lo construya junto a su vivienda unifamiliar, ¿no? No, estamos hablando de auténticos palacios subterráneos, ¿no? Palacios subterráneos con todo tipo de lujos, con pistas de tenis, con piscinas,
en los que estas élites piensan en la posibilidad de refugiarse durante años con una vida perfectamente cómoda dentro de esa situación, de una situación de, evidentemente, de tratarse de un refugio subterráneo, ¿no? Pero que el hecho de que hayan recurrido a invertir miles de millones en este tipo de construcciones en zonas, ya digo, como Hawái o Nueva Zelanda, ¿y quiénes son los que lo hacen? Porque normalmente no son tampoco políticos de primer nivel, ¿no? Son multimillonarios, ¿no? Personas de estas características, ¿no? De la élite corporativa, de las grandes corporaciones, los grandes inversores de Occidente, que preveyendo la posibilidad de una catástrofe, no sabemos si nuclear o de otro tipo, pues se han construido ese tipo de refugios en lugares lo suficientemente apartados, ¿no? Y esos que están por lo menos visualizando ese tipo de conflictos, ¿no? Bueno, también sabemos que del conflicto convencional al conflicto nuclear no existen barreras absolutas, ¿no? Existen barreras relativas, es decir, de tal forma que de un conflicto convencional entre potencias nucleares se pasaría muy fácilmente en el momento en que cualquiera de esas potencias nucleares sienta en peligro su seguridad, de acuerdo con su doctrina militar, pues pasarían a la utilización de armamento nuclear táctico, y de ese armamento nuclear táctico, pues muy probablemente a armamento nuclear estratégico. Con lo cual, la posibilidad de que avancemos hacia un contexto de ese tipo es clara. A esto hay que añadirle el factor de que del peligro estratégico, del peligro, yo diría, histórico, en el que se siente sumergida esa élite, esas grandes corporaciones que han controlado el mundo durante décadas o durante siglos, y que ahora de pronto se sienten amenazadas por ese contexto de paso de un mundo unipolar a un mundo multipolar, en el que precisamente esas élites han sido descabalgadas del poder, como ha sucedido en Rusia y cada vez más, por ejemplo, en China, ¿no? Es decir, la amenaza, por un lado, de pérdida de la hegemonía mundial y por otro lado, de pérdida de su poder en el propio Occidente es muy inmediata, ¿no? Y esto es lo que hace tremendamente peligrosa a la situación, ¿no? Que hace que pensemos que estas élites pueden recurrir a lo que sea, con tal de evitar un contexto de pérdida de poder y de pérdida de poder, y con la pérdida de estatus personal que esto puede implicar de forma inmediata, ¿no? También es cierto que en el contexto actual, viendo cuál es la debilidad estructural de la OTAN frente a la capacidad militar convencional, por ejemplo, de Rusia o de China, pues no hay que descartar que la amenaza de un conflicto internacional o de un conflicto militar se esté también utilizando como una forma quizás de meter miedo a Rusia, por ejemplo, cara a sus avances en la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, estamos ahora ya en un contexto en el que ellos ven que Rusia, desde un punto de vista estratégico, tiene ganada la guerra en Ucrania, que es solo cuestión de tiempo que avance hasta hacerse con el control de toda Ucrania, que al final, de acuerdo con ese contexto, pues va a ser Rusia el que decida qué es lo que va a ser Ucrania y qué es lo que va a ser Rusia en el futuro, en ese contexto. Y claro, esto ya en sí mismo es algo insoportable para esta élite occidental que lleva 25 años considerando a Rusia y a China como enemigos estratégicos. La propia existencia de Rusia como un poder autónomo es un enemigo a batir, y en ese contexto, el que Rusia gane además esta guerra, no solo se mantenga como un poder independiente que además ha derrotado y ha quitado del poder en la propia Rusia a esa élite de Wall Street, sino que además expande su poder y su influencia en el conjunto de Occidente. Ese es un contexto insoportable para ellos. La cuestión es qué pueden hacer al respecto. Y entonces, dentro de ese qué pueden hacer, pueden amenazar con la guerra, el enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, pero también sabemos que la debilidad táctica de la OTAN es
es tremenda, fundamentalmente de las fuerzas de la OTAN en Europa, pero que por lo menos lo que sí pueden hacer es amenazar con ello, ¿no? Entonces, podemos estar en un contexto en el que realmente estén dispuestos a utilizar, a abrir un enfrentamiento, un proceso de enfrentamiento directo de la OTAN con Rusia, pero sí, por lo menos, que un contexto en el que amenacen con ese enfrentamiento directo para ver si ante esa amenaza, pues Rusia ralentiza su avance o se lo piensa dos veces a la hora de continuar sus avances en Ucrania, ¿no? Adrián, en el análisis de las consecuencias, ¿qué estudio estás referenciando en base a qué determinás que una guerra nuclear no generaría la extinción de la humanidad, sino la destrucción de una parte del mundo? Porque proliferan los modelos respecto a esto y a veces bastante contradictorios entre sí. Sí, hay muchos estudios que efectivamente son contradictorios y hay estudios que relacionan inmediatamente un enfrentamiento nuclear directo entre la OTAN y Rusia con una catástrofe mundial, pero claro, depende también de si estamos hablando de un conflicto directo Estados Unidos-Rusia, un conflicto entre Rusia y las potencias europeas de Europa Occidental, o un conflicto entre Rusia y Estados Unidos que se materializa exclusivamente en Europa o en Europa y Rusia, ¿no? Es algo que seguramente Rusia no aceptaría, es decir, que Rusia de forma automática respondería contra Estados Unidos. Si entra o no China en ese conflicto, ¿no?, que es algo muy probable, pero que en distintas hipótesis, es decir, hay hipótesis de todo tipo, ¿no? Pero vamos a ver, yo sí he visto varias hipótesis en las que un conflicto en el que intervinieran Estados Unidos, Rusia y Europa generaría una destrucción masiva, una destrucción, vamos a decir, total en Europa Occidental y una destrucción masiva, pero no total, en Rusia y en Estados Unidos, ¿no? Masiva, pero no total, significaría la aniquilación de estos países como potencias operativas, pero no una desaparición de la población, ¿no? Que permanecerían vivos probablemente cientos de millones de personas en una situación absolutamente penosa y sin saber cuáles serían sus capacidades de supervivencia a medio y largo plazo, pero no una aniquilación inmediata, ¿no? Y se mantendrían probablemente la supervivencia de la población en términos generales en África, en Latinoamérica y en una buena parte de Asia, ¿no? Hay digamos, las hipótesis, los modelos que hemos visto con más consistencia partiendo de ese modelo en el que China no tendría una intervención directa, ¿no? Sí. Y en cuanto al denominado invierno nuclear, Adrián, ¿qué análisis realizas de eso? Porque por lo general presentan esa situación denominada invierno nuclear como la principal amenaza para el conjunto de la humanidad, no la enorme cantidad de muertos derivada de la explosión inmediata o de las consecuencias directas e indirectas inmediatas o mediatas, sino la creación de una nube, la cual generaría la obstrucción del Sol y por ende un invierno nuclear un invierno nuclear lo llaman, con la destrucción de la capacidad productiva en prácticamente todo el mundo en cuanto a la producción de alimentos, sencillamente el mundo a oscuras y las consecuencias derivadas de eso. Una cosa muy naturalmente especulativa y basada en modelos, pero vistas ahí cosas de lo más dispares, por eso quería tu visión Sí, al respecto. sí. Tenemos que hablar siempre de hipótesis, efectivamente, ¿no? Porque tenemos las hipótesis sobre las cuales hemos estado viviendo seguramente en el ámbito, digamos, social durante los últimos 20, 30 años, eran estas, ¿no? Eran estas hipótesis del invierno nuclear,
relacionamos inmediatamente una guerra nuclear con el invierno nuclear, con la desaparición de práctica de la humanidad y, por tanto, pensábamos que era algo imposible de que nadie se lo planteara, ¿no? Sin embargo, que ahora lo que hemos visto es que estas son hipótesis minoritarias entre las que hacen las potencias nucleares, ¿no? Entonces, las hipótesis mayoritarias no están pensando en ese contexto. No tengo una idea clara de las bases científicas que soportan una hipótesis y otra. Simplemente lo que hemos visto es que hay hipótesis minoritarias que apuntan en esa dirección, un invierno nuclear y una catástrofe global para toda la humanidad, y que las hipótesis mayoritarias apuestan por una catástrofe limitada, ¿no? Dentro de, siempre estamos hablando de cientos de millones de víctimas, claro. Sí, aquí un ejemplo recién visto de muchos respecto a una de las hipótesis con la cantidad, con sí, la población muerta por hambre en el norte global, curiosamente los países con la menor cantidad de población, Argentina, Uruguay y Paraguay, y Australia en el sur, ¿no? En el caso de una guerra, de una hipotética guerra en el norte global, a partir de esa misma idea, la idea del descenso de la temperatura aquí, por ejemplo, ¿no? Como producto de esta nube por encima del planeta Tierra. Pero bueno, todas hipótesis, por eso quería tu visión al respecto, pero muy bueno tu punto sobre el hecho de que más que generar esperanza, la idea o el hecho de que quizás una guerra mundial no determinaría la extinción de la humanidad genera mayores probabilidades de una guerra nuclear. Sí, sobre todo desde la perspectiva de esas élites que están pensando en que muy probablemente ellos se salvarían, ¿no? Ellos se salvarían, o que por lo menos tienen una línea de escape pensada en el momento en que vean que un escenario de ese tipo se aproxima. Sí, esto es lo que realmente hace preocupante, ¿no? Porque si comentamos otro día que desde un punto de vista psicológico, esto sí está muy analizado, ¿no? Es decir, qué motivaciones puede tener una persona de estas personas que tomen la decisión. No vamos hablando ya ni siquiera de ministros o de presidentes, sino de estas élites que al final son las que realmente van a tomar la decisión de que estos procesos se pongan en marcha o no. Y si nos ponemos en la situación de estas personas que han estado controlando el mundo, de pequeños grupos de personas que han estado controlando Occidente y el mundo en su conjunto, multimillonarios, viviendo siempre por encima de la plebe, vamos a decir, claro, el plantearse la posibilidad de convertirse en un ciudadano normal ya es algo psicológicamente insoportable, ¿no? Claro, ya sin pensar en la posibilidad de que, claro, con las barbaridades que estas personas han hecho, plantearse ya el contexto de que puedan perseguírseles por este tipo de actividades, que puedan ir a la cárcel o que puedan pues sufrir, pues no sé, una pena capital, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, todos esos contextos son algo tan insoportable para ellos que están dispuestos, sin ninguna duda, a asumir riesgos para evitar que esto suceda. Si piensan que necesitan asumir determinados riesgos para evitarlo, estarían dispuestos a asumirlo. ¿Y qué tipo de riesgos? Pues riesgos pues, de los que estamos hablando, porque desde luego el que, viendo su forma de actuar a la hora de invadir países, de generar millones de muertos a través de invasiones y destrucciones de países, vemos que perfectamente que a estas personas, el que mueran decenas o cientos de millones de personas, no les importa en absoluto. Si es que ellos ven una vía de escape, ¿no? Una vía de escape y una vía de alguna forma, mantener sus capacidades de decisión, de evitar ese contexto que les puede llevar a la pérdida de poder, a convertirse en ciudadanos como los demás o a ser perseguidos por lo que han hecho durante las últimas décadas, por ejemplo. Uh-huh. Adrián, otra pregunta más antes de quizás el próximo tema pensado para hoy, y yo realizo preguntas improvisadamente
sobre la base de los conocimientos de Adrián, cualquier otra persona no puede responder preguntas tan amplias de manera improvisada. Solo aventuro estas preguntas sobre la base de mi confianza en los conocimientos de Adrián. Por eso, bueno, por eso la siguiente pregunta, un poquito por fuera de lo nuclear, pero con relación a tu referencia a las élites corporativas globales, ¿no? Vos siempre presentás el tema de las élites corporativas globales. ¿Qué correspondencia estableces entre esas élites corporativas globales y los hombres más ricos del mundo? ¿Representan exactamente lo mismo? Aparecen diferencias con nombre y apellido, ¿no? Esas élites corporativas globales presentan necesariamente el control del patrimonio, de la mayor cantidad de patrimonio sobre la Tierra, o también aparecen personas ligadas al poder político más que al poder económico. ¿Cómo lo conceptualizás? Sí, vamos a ver. Desde luego, para nosotros lo interesante desde el punto de vista de este concepto de élite corporativa es el poder. Es el poder, un poder que puede ser económico y puede ser político, ¿no? Pero normalmente el origen de ambos está en el poder económico, que es el que permite comprar a las personas, permite controlar los medios de comunicación, permite influir en la opinión pública, etc. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que están detrás de esto? ¿Son los más ricos? No son estos que suelen aparecer en las listas de las personas más ricas del mundo. Eso está claro. O por lo menos muchos de ellos no son. Porque esas personas que son tan públicas normalmente no suelen ser ellos los que realmente gestionan la capacidad de decisión, sino que muchas veces ellos son pantallas de otras personas, ¿no? Y de otros grupos que normalmente intentan no aparecer directamente y que muchas veces su patrimonio está escondido y su capacidad de decisión está escondida a través de sociedades interpuestas, etc. Entonces, sabemos que muchas de esas personas que son las que tienen mayor poder en Estados Unidos o en Europa nunca aparecen en esas listas de los más ricos del mundo, ¿no? Y al contrario, que muchos de los más ricos, como he dicho, pues realmente son pantallas, ¿no? Son intermediarios, ¿no? de otros, ¿no? Supongo que con esto respondo un poco a esa pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y esto por qué es muy importante y por qué nosotros intentamos insistir en ello? Porque es que si no nos equivocamos a la hora de interpretar las decisiones y los movimientos geopolíticos. Los interpretamos excesivamente sin darnos cuenta en base a intereses de países y de naciones, cuando realmente muchas veces las decisiones no se toman así, ¿no? Entonces es muy importante darnos cuenta de que, por ejemplo, Macron, cuando toma decisiones y cuando amenaza ahora mismo con la posibilidad de intervención de la OTAN, no está pensando en absoluto en los intereses de Francia ni de los ciudadanos franceses. Está pensando, o le están obligando a pensar en los intereses de la casa Rothschild, que es de la que depende muy directamente Emmanuel Macron, ¿no? Y al final en los intereses de esas grandes corporaciones con los que están alineados los Rothschild, ¿no? Sí. En el caso de Francia, por ejemplo, la familia Arnault, considerada ahora como la más rica del mundo, ¿aparece ligada a esto, en tu opinión, o no? Vamos a ver, independientemente de que sean los intereses de primera línea de las grandes corporaciones, sí, hay una alineación y una confluencia de intereses. Es decir, hay fortunas de primero, segundo y tercer nivel que se alinean con los del primer nivel, aunque no sean, digamos, las familias más poderosas, ¿no? Porque yendo a último término se suele hablar de los Rockefeller, los Rothschild, las familias de la nobleza y de la realeza europea, etc., ¿no? Pero hay familias de segundo, tercero y cuarto nivel que actúan de forma conjunta con ellos, ¿no? Porque tienen intereses compartidos, ¿no? Bien, bien. Perdón por haber abandonado un poquito el eje de lo nuclear, Adrián, pero ahí me llamó el bichito de la curiosidad respecto a
a esto. Todo tuyo el escenario para el próximo tema. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Pues en este segundo tema, a ver. Bueno, vamos a hablar de izquierda y derecha, ¿no? Es un tema en los últimos años recurrente, ¿no? Y es un tema a la vez muy importante, ¿no? Porque muchas veces cuando utilizamos los términos izquierda y derecha, nosotros solemos decir que hay que pensárselo dos veces antes de responder, porque según quién esté hablando contigo y cuál sea el contexto, la palabra izquierda y la palabra derecha se interpretan de forma distinta, ¿no? Y por eso una clarificación alrededor de esto es clave, ¿no? Y pensárnoslo dos veces cada vez que utilizamos estas palabras nosotros mismos, no solo cuando las escuchamos, sino cuando las utilizamos para evitar confundir al que nos está escuchando, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es, para situar un poco el concepto, ¿no? ¿Cuál es el origen de las palabras izquierda y derecha? Pues esto nació, se puede decir que con la Revolución Francesa, ¿no? Pero bueno, para no perdernos en detalles, nace, si quieres, a principios del siglo XIX, con el movimiento liberal, ¿no? En un momento en el que se empieza a relacionar la izquierda con el movimiento liberal frente a una derecha que se supone que es más defensora de la tradición aristocrática, ¿no? Al principio del siglo XIX se colocan de alguna forma en esos ámbitos los conceptos de izquierda y derecha, ¿no? Entonces, la izquierda sería, digamos, los movimientos partidarios del cambio en el sentido liberal frente a la tradición defendida por la derecha aristocrática, ¿no? Pero esto va evolucionando rápidamente durante el siglo XIX, porque esa izquierda liberal se empieza a incorporar o empieza a llevar tras de sí a los movimientos o a los intereses de los artesanos y de la clase obrera, ¿no? Y la derecha empieza a incorporar, digamos, a los intereses de los pequeños agricultores, ¿eh? Esto está muy relacionado también con la evolución del sufragio universal, ¿no? Porque a la medida que el sufragio de unos pocos empieza a incorporar a sectores de la población más amplios, las élites aristocráticas tradicionalistas intentan incorporar a esos nuevos sectores más amplios, pues entre pequeños artesanos, agricultores, etcétera, y los liberales intentan incorporar en su ámbito pues, a los sectores de los trabajadores asalariados de las ciudades, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, es un concepto que va evolucionando de forma continua, pero se va relacionando el concepto de izquierda con el concepto de cambio, de progreso para ellos, ¿no? Serían el conjunto de movimientos que apuestan por el cambio social frente a una derecha que apuesta por la tradición, fundamentalmente, ¿no? Claro, esto va cambiando a medida que va cambiando la composición social y nos encontramos como ya en el siglo XX el concepto de izquierda empieza a ser asumido cada vez más por las clases trabajadoras, por los intereses de las clases trabajadoras, y el concepto de derecha, digamos, la derecha, lo que era izquierda liberal, al relacionarse con la defensa de los intereses de esas clases que eran burguesas al principio, propietarias después, pues empieza a acercarse a los postulados de derecha, ¿no? Es decir, los intereses empresariales, inicialmente de izquierda, pues empiezan a acercarse a los postulados conservadores de la derecha, ¿no? Ante el miedo frente a los intereses de una clase trabajadora creciente, ¿no? Esto está muy relacionado con que a lo largo del capitalismo, de los 200 años de capitalismo, los trabajadores asalariados empiezan a tener un peso creciente dentro de la población activa, ¿no? Algo que es un proceso que evoluciona lentamente, pero a muy largo plazo, pero que ahora ya en este momento, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, ya los trabajadores asalariados son un 85% de la población activa y creciente, ¿no? Frente a un 10% de autónomos y un 5% de empresarios.
y en las regiones más desarrolladas de Europa los trabajadores asalariados son ya un 93 o un 94% de la población activa frente a un 5% aproximadamente de los autónomos y un 2% de los empresarios. Y esto es una consecuencia del proceso de concentración empresarial, ¿no? Es consustancial a la economía de mercado, al desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces, vemos cómo, curiosamente, durante el siglo XX, ese concepto de izquierda y derecha que inicialmente en el siglo XX, había estado muy relacionado, por un lado, con la izquierda, con los intereses de la clase trabajadora, frente a una derecha con los intereses empresariales, por un lado, pero también intereses agrícolas, también de mujeres todavía no incorporadas al mercado de trabajo, etcétera, pues cada vez más se va convirtiendo en un concepto, este concepto de izquierda y derecha, en un concepto que divide a la clase trabajadora por la mitad, ¿no? Ya en base a razones de tipo ideológico, pero que se va despegando de esa relación socioeconómica inicial, y en este momento, de alguna forma, en la medida en que se va aceptando esa división casi al 50% de la sociedad entre izquierda y derecha, pues va dividiendo a la propia clase trabajadora al 50% entre trabajadores de izquierda y trabajadores de derecha, ¿no? En la medida en que se aceptan la división de izquierda y derecha cada vez más en base a razones de tipo cultural muy relacionadas con lo que ha pasado en los últimos 30 años alrededor de lo que hemos llamado el posmocapitalismo, ¿no? Que es la vertiente, digamos, sociocultural del neoliberalismo, ¿no? Entonces, a partir de los años 90 nos encontramos con un modelo socioeconómico neoliberal que es, al final, protagonizado en teoría por la derecha, pero aceptado también por la izquierda, con más o menos buenas ganas, digamos, pero aceptado, y con un modelo sociocultural que es el posmocapitalismo, ese modelo posmodernismo que incluye el posmofeminismo, el catastrofismo climático, etcétera, que es liderado por lo que ahora llamamos izquierda, pero que también ha aceptado pues también de más o menos buena gana por la derecha, ¿no? Y entonces llegamos a una situación en la que se han ido atenuando realmente a partir de los años 90, fundamentalmente con el final de la Guerra Fría, ¿no? Se atenúan radicalmente las diferencias de fondo entre izquierda, derecha y centro, y se convierten en el fondo en meros matices de una ideología común que es neoliberal, podemos hablar de neoliberales de izquierda, neoliberales de derecha, neoliberales de centro. La izquierda no acepta el ser considerada como un neoliberal desde un punto de vista terminológico, pero en la práctica se somete al modelo neoliberal, y desde un punto de vista cultural, pues decimos, todos acaban aceptando esos modelos posmodernos del posmocapitalismo, ¿no? El posmofeminismo, el catastrofismo climático, el atlantismo, etcétera. Entonces, estamos en un concepto en el que izquierda y derecha han dejado de significar lo que significaban originalmente, aunque desde un punto de vista ético y de valores hay muchísimos millones de personas que viven esos conceptos de una forma muy intensa, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, para muchos millones de personas el concepto de izquierda es un concepto muy importante y ellos lo relacionan el concepto de izquierda con la defensa, vamos a decir, de la gente o de la población o de los trabajadores frente a las élites, ¿no? Algo que no cuadra con lo que los grupos políticos que se llaman de izquierdas están realmente haciendo, ¿no? Y al contrario, pues muchos millones de personas relacionan el concepto de derecha con la defensa racional, vamos a decir, de la tradición frente a una gestión irracional, ¿no? Por parte de la izquierda, frente a un cuestionamiento irracional de los valores tradicionales por parte de la izquierda, ¿no? Y bueno, por esto es muy importante, claro, porque si pensamos en el concepto de defensa de los valores
o de los intereses de la gente, eso es algo muy importante y va a seguirlo siendo. Pero el problema es cuando aceptamos como izquierda a los grupos que se llaman a sí mismos como izquierda, ¿no? Y entonces, claro, esto no tiene absolutamente nada que ver con ese concepto de defensa de la gente, porque ese concepto de izquierda se ha ido distorsionando y los conceptos de izquierda y derecha en los últimos 30 años sobre todo se han utilizado de hecho para dividir a la población, a los ciudadanos en general, no a los ricos y los pobres, no a las élites y a los ciudadanos, sino a los ciudadanos en general, pues en base más o menos a un 50%. Entonces, por eso, primero, hay que aplicar un filtro a los conceptos de izquierda y derecha cuando se utilizan, cuando los escuchamos, ¿no? Diciendo, bueno, cuidado, tú a qué le estás llamando izquierda, a qué le estamos llamando derecha. ¿Estás hablando de izquierda como defensa de la gente o estás hablando de izquierda como defensa de lo que de hecho los grupos que se llaman de izquierda están defendiendo muchas veces en defensa de los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Y lo mismo, ya digo, cuando nosotros mismos utilizamos esos conceptos, ¿no? Tenemos que ser muy prudentes para que se nos entienda bien, ¿no? No se nos interprete que estamos defendiendo algo distinto de lo que queremos realmente defender. Y por eso, y proyectándolo cara al futuro, está claro que hay que defender los valores y la ideología y la cultura tradicional en lo que haya que defenderlo, y que hay que defender los intereses de la gente frente a los intereses de las grandes corporaciones y que dejar en un segundo término las cuestiones terminológicas, ¿no? Lamentablemente nos han inducido durante estos 30 años a una confusión absoluta alrededor de los conceptos de izquierda y derecha y a convertir estos conceptos en una auténtica trampa dialéctica, ¿no? Ujú. Acá presentás un cuadro súper interesante con todos estos elementos. Uno puede recorrer este cuadro y posicionar a los partidos políticos europeos e incluso a los estadounidenses, los puede posicionar perfectamente dentro de esto e incluso determinar los matices también en gran medida. En tu opinión, Adrián, por ejemplo, en el caso español, seguramente mejor conocido, muy conocido por vos, ¿cómo posicionarías acá a los partidos españoles actuales? Sí, antes de eso has mencionado el caso de Estados Unidos y es un caso muy interesante Sí. porque, sí, porque es de alguna forma probablemente el origen de esta distorsión de los términos de izquierda y derecha, ¿no? Pero claro, esto que ha llegado a unos límites que hace 20 años hubieran sido inconcebibles, ¿no? Pero claro, de hecho, estamos en una situación en la que en Estados Unidos se considera a la izquierda como, digamos, el ala política vinculada a Wall Street. Es decir, se habla de la izquierda como el sector que está defendiendo a Wall Street, como a las grandes corporaciones mediáticas defensoras de Wall Street, etc. Algo, en principio, disparatado si tenemos en cuenta ese concepto que tienen por lo menos millones de europeos y latinoamericanos también, de la izquierda como la defensa de la gente frente a las corporaciones, ¿no? Es algo absolutamente contradictorio, pero que es a donde nos ha llevado esa distorsión, en buena parte nacida efectivamente en Estados Unidos, ¿no? Bueno, con estos conceptos de izquierda, centro y derecha, con este gráfico, ahí queremos dejar muy claro, no sé si las letras se leen suficientemente bien, igual son pequeñas para que nuestros oyentes, nuestros espectadores las lean correctamente, ¿no? Pero estamos reflejando hasta qué punto pues, hay una coincidencia, de hecho, entre los que dicen que son de izquierda, centro y derecha, por ejemplo, desde el punto de vista geopolítico, en cuanto al atlantismo, ¿no? De hecho, todos son atlantistas, ¿no? Y estoy hablando, pues, en el caso español, desde Podemos, Bildu en el caso del País Vasco, hasta el Partido Popular, ¿no?
Y atlantista también es, por supuesto, Vox, ¿no? Hay una cohesión absoluta en el ámbito geopolítico. Están, de hecho, por supuesto, todos siempre intentan poner sobre la mesa sus matices en temas que no les afectan directamente. Por ejemplo, ahora se han diferenciado bastante claramente en relación con lo que está sucediendo en el caso de Israel. Pero también es cierto que eso no les compromete directamente, ¿no? Perdón por lo feo de la letra con el ratón. Bildu y Podemos a la izquierda en cuanto al atlantismo, PP y Vox a la derecha, el Partido Socialista Español, el PSOE, por acá más o menos. Bueno, el Partido Socialista se considera de izquierda, bueno, otros dirían que es de centro-izquierda, ¿no? Pero al final lo que está claro es que desde lo que se llama extrema izquierda a lo que se llama derecha, extrema derecha en este caso, todos son atlantistas, ¿no? Entonces ya estamos diciendo, bueno, no solo atlantistas, sino que, y esto es una referencia muy interesante, ¿cuál es la referencia internacional fundamental del Partido Popular? El Partido Demócrata de Estados Unidos. ¿Cuál es la referencia internacional fundamental del Partido Socialista? El Partido Demócrata de Estados Unidos. ¿Cuál es la referencia internacional fundamental de Podemos? El Partido Demócrata de Estados Unidos o de Bildu. ¿No? Es curioso, ¿no? Porque esto nos está indicando que estos grupos que se están constantemente pegando, porque claro, muchas veces cuanto más se parecen, de hecho, más tienen que pegarse en los medios de comunicación para aparentar diferencias, ¿no? Pero que en el fondo estamos hablando de matices cuando en lo fundamental están defendiendo lo mismo, ¿no? El atlantismo y esta relación, dependencia con respecto al Partido Demócrata de Estados Unidos es un elemento clarísimo, ¿no? Pero subimos un escalón, ¿no? Ahora, perdón sobre esto, Adrián, lo interesante del atlantismo en este caso, incluso un partido como Vox, con posturas en muchas cuestiones ligadas a lo cultural bastante extremas, por llamarlas de alguna manera, no puede abandonar los límites del atlantismo y también deberíamos posicionarlo ahí adentro de manera clara. Sí, en el caso del atlantismo está claro, ¿no? Hay, en los últimos años, dentro de esos movimientos, vamos a decir, populistas de derecha, se notan distintas tendencias que les están dividiendo a estos partidos dentro de Europa de forma bastante clara, ¿no? Pero, claro, hay que darse cuenta que nosotros ya lo veníamos diciendo, que es lo que son los movimientos culturales, socioculturales del neoliberalismo, del posmocapitalismo, son tan absurdos que solo se han mantenido porque no había oposición. Pero claro, las propias élites que estaban impulsando estos movimientos, como el posmofeminismo, el catastrofismo climático y tal, saben que son tan absurdos que en cualquier momento pueden estallar. Y de hecho, pues empiezan a estallar o a través de los países emergentes o a través de movimientos que surgen en la propia Occidente. Y entonces es absolutamente natural que surja eso que se ha llamado disidencia controlada. Es decir, que las propias élites creen movimientos que se aprovechen de ese carácter absurdo de esos valores socioculturales, de tal forma que la propia oposición a los valores socioculturales sea capitalizada también por las élites, ¿no? Entonces nos encontramos con movimientos que en el ámbito cultural se oponen a lo que estaba siendo las corrientes dominantes en Europa, crean ese movimiento de disidencia controlada, pero que en los temas más importantes de fondo vemos que están claramente alineados también con las élites corporativas, ¿no? Pero eso es parte del juego natural de esas disidencias controladas por las propias élites, ¿no? Si quieres pasamos al siguiente sí, escalón. ¿podemos llamar al atlantismo subordinación a los Estados Unidos o cometo una imprudencia? No, normalmente se suele interpretar así, pero yo siempre intento ir en la geopolítica también, ir más allá de los países, ¿no? Porque hablamos de Estados Unidos, pero a los que controlan el atlantismo, lamentablemente me parece que Estados Unidos como país les importa también muy poco, ¿no? En fin, podemos decir, digamos, desde un punto de vista geopolítico, pero estaríamos hablando más bien de Wall Street y la City, probablemente, que de Estados Unidos como tal, ¿no?
Acá se ha hecho Porque, el ok, la tilde de que clarísimo, hasta ahí, más claro, imposible, lo del atlantismo. Comencemos con el neoliberalismo. bien, sí, el neoliberalismo, en principio, desde un punto de vista aparente, ha estado capitalizado fundamentalmente por lo que se llamaba derecha, ¿no? Empezaron, pues, el gobierno de Pinochet en su momento, Margaret Thatcher, Reagan, pero enseguida fue seguido por lo que gobiernos que se llamaban de centro y que se llamaban de izquierda, ¿no? Y al final, pues iban con unas u otras ideologías aparentes, llegaban los gobiernos y si no era el primer año, el segundo empezaban también con las privatizaciones masivas del sector público empresarial, etcétera. Y al final, en este momento también, pues bueno, tienen sus matices, dicen que no son neoliberales, que no aceptan el neoliberalismo, pero de hecho no se plantean alternativas al neoliberalismo. Dicen que son de izquierda, pero de hecho se mueven dentro del marco neoliberal y no lo cuestionan. Siempre, ya digo, con matices, pero esto significa que tanto la izquierda, los que dicen que son de izquierda, los que dicen que son de centro y los que son de derecha, en la práctica son, nosotros hemos dicho, neoliberales de izquierda, neoliberales de derecha o neoliberales de centro, por diferenciarles de alguna forma. Pero hay una confluencia clarísima en el modelo socioeconómico, o por liderazgo del modelo o por aceptación del modelo. A esto lo llamó Nancy Fraser, a esto de aquí lo llamó neoliberalismo progresista, directamente. Sí, vamos a ver. Es interesante porque ver hasta qué punto el modelo dominante arrastra a todas las supuestas ideologías diferentes, ¿no? Pero si nos fijamos en el modelo de posguerra, que fue un modelo, digamos, avanzado socialmente, en el que se crea el estado del bienestar, etcétera, pero es un modelo que en unos países lo crearon los socialdemócratas, en otros los democristianos, en Francia los gaullistas, ¿no? Que eran supuestamente conservadores, etc. Incluso en el caso de España se escribió hace unos años un libro que se titula Franco Socialista, ¿no? Entonces es curioso porque, claro, si vas a las políticas, a determinadas políticas sociales que se gestionaron durante el franquismo, y dices, bueno, pues efectivamente se tomaron algunas políticas de avance social, porque claro, estábamos hablando de unos años de un crecimiento económico muy alto y de un contexto sociopolítico de amenaza del comunismo, etcétera, que hacían recomendables también ese tipo de políticas, fuese cual fuese la ideología de los gobiernos. Ese concepto de franco-socialista era evidentemente una exageración, pero sí nos da una idea de lo que sucedía en aquel momento, ¿no? El modelo dominante en Europa Occidental era un modelo de un alto crecimiento y en el que se adoptaban medidas sociales, se construían sectores de públicos empresariales importantes, etcétera, ¿no? Y todos lo hacían de una ideología de otra. Pero de pronto se cambia el modelo, llega la época, a partir de los 80, sobre todo de los 90, se expande el neoliberalismo y todos los gobiernos de una ideología en teoría o de otra empiezan a adoptar medidas neoliberales. Si no es el primer año que llega al gobierno, el segundo, etcétera. Hubo incluso un análisis en los últimos 40 años, hablaba de 30, creo que no sean 35 proyectos en teoría alternativos en Europa que ninguno de ellos llegó a ser alternativo de verdad. Es decir, todos acaban de una forma u otra plegándose al modelo económico dominante, ¿no? Y esto es lo que nos sitúa en ese concepto de que, bueno, sí, izquierda teórica, centro teórico, derecho teórico, pero en el ámbito socioeconómico, al final, por liderazgo o por aceptación, todos son de hecho neoliberales, ¿no? Bueno, también entonces el visto aquí en la cuestión del neoliberalismo. Interesante que en ambas, tanto el neoliberalismo como el atlantismo, ambas responden de manera directa a la caída del muro de Berlín. Como origen de ¿cómo llamarlo? La universalización del atlantismo y del neoliberalismo en lo político y en lo económico. La destrucción de una alternativa por acá.
Bueno, sí, el atlantismo evidentemente existía antes de la caída del muro de Berlín, en el contexto de la Guerra Fría, con otras características, ¿no? Pero sí, evidentemente el modelo en el que vivimos ahora está determinado por lo que fue el final de la Guerra Fría. En los años 90, al terminar la Guerra Fría, esas grandes corporaciones occidentales se sienten dueñas del mundo y lo que hasta entonces eran movimientos embrionarios, iniciales, incluso el propio neoliberalismo, a partir de ese momento se expanden al mundo o al conjunto de Occidente, por lo menos, de forma amplia, generalizada. Se concentran los medios de comunicación, se privatizan los grandes medios. Todo eso crea un contexto en el que se consigue hacer desaparecer la oposición política, ¿no? Entonces, lo que habían sido un contexto de pluralidad ideológica, por lo menos real, en Occidente, pues en la práctica desaparece a partir de los 90 y se mantienen, porque bueno, a efectos electorales, esa constante pelea tiene que mantenerse, esa pelea casi siempre artificial, pero todos dentro de un contexto ya neoliberal es expandido de forma masiva y de un atlantismo que se hace dominante en el mundo y también de un posmocapitalismo, de esa vertiente sociocultural del neoliberalismo que se expande también a partir de los 90 de una forma masiva. Eran movimientos que eran embrionarios, que las propias élites los habían alimentado durante mucho tiempo anteriormente, pero que se expanden de forma masiva a partir de los 90. Y ahí hablamos pues, del posmofeminismo, que es la distorsión del movimiento de emancipación de la mujer a través de la manipulación continua de las emociones, de la sustitución de la gestión racional del movimiento de emancipación de la mujer por una gestión emotiva manipuladora y de lo que hemos llamado el ecologismo corporativo o a través de ese catastrofismo climático y del globalismo, lo que se llama el globalismo, que es la ideologización de la globalización, ¿no? Pero que detrás de esto hay un concepto que es en parte económico y en parte político de destrucción o debilitamiento de todo tipo de comunidades humanas, ¿no? Que van desde la familia, los sindicatos, los pueblos, las naciones. Bueno, algo que estaba muy ideologizado desde tiempo atrás, desde la Segunda Guerra Mundial, por parte de esas élites corporativas, pero que se implanta de forma masiva a partir de los años 90. Adrián, ¿a qué llamas cero culturalismo? Sí, cero culturalismo en el sentido de que el globalismo tiende a jugar con el concepto de multiculturalismo, ¿no? Cuando en realidad lo que pretende no es que haya muchas culturas, sino al contrario, lo que su verdadero objetivo es hacer desaparecer las culturas, ¿no? Y esto además está perfectamente ideologizado porque todos los tipos de comunidades humanas son obstáculos para el desarrollo económico desde la perspectiva del posmocapitalismo y también para esa expansión del poder político de las grandes corporaciones, ¿no? En ese sentido, al final lo que se pretende es la desaparición de todo tipo de comunidades humanas, ¿no? Pero seguramente estos conceptos culturales del posmocapitalismo nos pueden dar para un programa en sí mismos, ¿no? De acuerdo. Veo que hemos consumido casi una hora. Si quieres, podemos pasar a la sección de preguntas y dejamos estos temas del posmocapitalismo para un programa siguiente. Recuerdo que en el programa anterior dijimos que íbamos a hablar de posibles modelos de futuro para Europa, en principio, ¿no? Ya tenemos dos retos, ¿eh? Para dos programas. Uno, hablar de esos posibles modelos de futuro para Europa y otro, hablar del posmocapitalismo, ¿eh? Desde el punto de vista sociocultural, ¿eh? Si de acuerdo completamente con tu propuesta. Yo acompañaría el análisis con una línea, o esto con una línea más.
en realidad mencionada en tu análisis también, pero algo así como cultura de la individualización, compartida sí, por todos, ¿sí? Generar subjetividades ultra individualizadas y que dentro de esas subjetividad, cualquier salida a esto o a las crisis derivadas de todo esto aparece como una salida individual y no como una construcción colectiva, tanto por izquierda como por derecha, ¿sí? Con distintas modelos del individuo, del sujeto, pero siempre individual, siempre frente a una pantalla y siempre individual. Nunca, de alguna manera vos lo presentás en tu descripción, ¿no? Pero perdón, me Sí, llaman es tanto un tus tema muy análisis, Adrián, interesante. Muy interesante porque esto se ha analizado tanto desde el punto de vista económico como el propio desarrollo económico de un capitalismo desbordado, ¿no? Pues tiende a hacer desaparecer todo tipo de comunidades humanas que puedan generar barreras al ser humano como mero consumidor o como mero productor individual, ¿no? Y por otro lado, también eso además se ha convertido en un instrumento perfecto para la dominación política y cultural, ¿no? Estupendo. Pues lo analizamos en ese programa, si te parece. Excelente. Vamos a los comentarios entonces. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Anaí 566, nos dice, ¿no? Vamos a ver. En una conferencia de Alas, Hinckelammer hace referencia a los procesos del estado de bienestar social, sobre todo al Plan Marshall, como una estrategia de guerra contra la Unión Soviética y los partidos comunistas fortalecidos en esa época. Incluso nombra al laborista Corbyn, a quien se opusieron Blair y Cameron, iniciados los cambios neoliberales en el Reino Unido, ¿no? Bueno, yo creo que esto está bastante acreditado, ¿no? Y hay una razón fundamental para dar credibilidad a esta hipótesis, y es que en principio en ese periodo de posguerra hay un crecimiento económico muy fuerte, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero es el estado del bienestar solo se construye en Europa, ¿no? Y se construye en Europa, pues muy claramente por razones geopolíticas, ¿no? Para limitar esa influencia amenazante del comunismo, del movimiento obrero, pues, que era exterior por parte de Rusia o de la Unión Soviética, y también interior con los movimientos obreros o por los partidos comunistas, ¿no? Y segundo, nos plantea que China, a cambio de la aceptación de las inversiones de multinacionales yanquis, acordó la transferencia de tecnología que le otorgó ventaja en lo que vendría después. Bueno, sí, parece también que esto está bastante comprobado, ¿no? Es decir, que en estos acuerdos de los años 70, entre las grandes multinacionales, que se visualizaron mucho con aquellas visitas de los Rockefeller, de Kissinger, de Nixon, hubo un acuerdo estratégico que implicó, por un lado, la alianza con China frente a la Unión Soviética, que fue muy importante para la liquidación de la Unión Soviética, para el aislamiento de la Unión Soviética, y por otro lado, las multinacionales consiguieron disponer de mano de obra barata masiva y de los mercados asiáticos, y China gestionó de forma muy inteligente esta alianza para conseguir la industrialización, pero no una industrialización, vamos a decir, condicionada. Es decir, no aceptaron como cualquier otros países coloniales una explotación indiscriminada, sino que fue una explotación condicionada, es decir, implantaciones industriales que ellos supieron gestionar desde el principio muy bien a efectos de desarrollo industrial y tecnológico propio, ¿no? Yo creo que esos procesos están bastante bien acreditados, ¿no? Tito Rodríguez nos dice que las dos guerras mundiales trajeron posteriormente un crecimiento enorme. ¿Esto es así? Bueno, efectivamente, en ese proceso de posguerra, de los 20-25 años de posguerra, con un crecimiento inusual y extraordinario dentro de la historia del capitalismo, lo que se ha llamado la edad dorada del capitalismo, hay factores estructurales detrás.
independientemente de que las políticas fueran más o menos acertadas. Y en esos factores estructurales se han detectado dos tipos de razones fundamentalmente. Una de ellas es estas dos guerras mundiales, que dentro de lo que se ha llamado procesos de destrucción creativa, la propia destrucción de las dos guerras mundiales facilitó, aunque sea un poco cínico, pero bueno, facilitó ese proceso de extraordinario crecimiento posterior. Y también se ha argumentado el proceso de generalización de la segunda revolución energética, que nace con el petróleo, el gas y la electricidad a fines del siglo XIX, pero que se expande al conjunto de la economía a lo largo del siglo XX y fundamentalmente en este periodo de posguerra. Y por eso se ha dicho que cuando terminan estos dos procesos, el de destrucción creativa después de las guerras mundiales y el de expansión al conjunto de la economía de esta segunda revolución energética en los años 70, se debilita ya este modelo de posguerra y se empieza a buscar un nuevo modelo en el cual se optó, un momento en el que se optó por el modelo neoliberal, ¿no? Vamos a ver. Daniel Castaneda, vamos a ver, nos habla de la caída económica y demográfica de Europa, ¿no? Pero dice, ¿cómo explicar la ampliación de la OTAN, de la industria militar, etcétera, si se está empobreciendo a Europa? ¿Cómo aportar el 2% del PIB o más si está completamente quebrada económica y demográficamente, ¿no? Bueno, se habla de la desindustrialización de Europa, pero ¿cómo se podrá entonces aportar a la OTAN o a la riqueza de las élites de los países industrializados? Bueno, pues claro, está muy claro, una cuestión es que se crezca más o menos en conjunto, pero luego hay instrumentos de redistribución. Uno de ellos, si pensamos en los últimos años, uno de ellos muy claro ha sido el proceso inflacionario, que ha permitido un traslado masivo de riqueza porque los salarios han crecido muy por debajo de la inflación. Esto ha permitido una transferencia masiva de riqueza desde los asalariados hacia las clases empresariales. Y otro proceso en el que estamos ahora introducidos también es ese proceso de reconversión radical del sector agrario. Un proceso que va a generar una disposición masiva de recursos de estos que se estaban utilizando en Europa a través de la política agraria común y tal, con el fin de mantener un cierto equilibrio en el sector agrario. Y el sector agrario se va clarísimamente a una reconversión masiva, una reducción del sector agrario europeo y a su sustitución masiva de productos agrarios europeos por productos traídos de otros países como Marruecos, Ucrania, productos de inferior calidad, sin requisitos, por ejemplo, sanitarios, etcétera. Esto ya se están detectando problemas de este tipo, pero claro, esto va a generar disposición de recursos a costa del sector agrario europeo, de un desequilibrio radical en la estructura productiva europea y, claro, también, por supuesto, de la salud de los europeos, porque son diferenciales de calidad que muy difícilmente puede permitir el consumidor a la hora de hacer la compra. Si los poderes públicos no les protegen a la hora de exigir unas determinadas calidades en origen, esto va a ir claramente en detrimento de la salud de los europeos, pero esto va a generar una disposición masiva de recursos que van a poder muy claramente permitir esa compensación, pues en base a gasto militar o en base a otras finalidades, ¿no? A ver, Mario FGP nos dice que ante el panorama tan incierto de un posible conflicto nuclear, ¿es posible algún tipo de movimiento social que frenase ese sometimiento a los planes de las élites? Posible teóricamente sí, pero claro, ya hemos comentado antes que en estos 30 años la oposición política prácticamente ha desaparecido en Europa, han aparecido nuevos movimientos en el ámbito de lo que se llama populismo, ¿eh? Que están teniendo una cierta fuerza en el ámbito político, pero, por ejemplo, lo que es la base social de los trabajadores asalariados, la base sindical y tal, está prácticamente en su totalidad desarmada, ¿no? Y los grandes movimientos políticos para rearmarse, necesitan tiempo, ¿eh? Sí es cierto que los grandes retos son los que también facilitan el surgimiento de
de estas alternativas, pero efectivamente las personas, los ciudadanos, no se mueven si no hay movimientos, si no hay organizaciones que sean capaces de capitalizar ese movimiento. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos años, pero necesitamos efectivamente movimientos alternativos que no sean, no se dejen absorber por esa, digamos, burocratización en la que han caído los grandes movimientos que eran alternativos en su momento y que además se muevan con rapidez ante un contexto en el que se está jugando prácticamente todo en los próximos años. Bueno, Jesús Míguez cuestiona algún comentario que hice yo o que hicimos sobre la guerra con Rusia para defender Europa. Dice, ¿se equivocó usted o me estoy volviendo loco? Dice, pues Europa se está arruinando y si va a una guerra contra Rusia es evidente que irá a peor. Sí, pero, es decir, Europa puede ir a peor, pero las decisiones de los líderes europeos lamentablemente no se toman por Europa, se toman por sus propios intereses. Y mientras tengan el control político, pueden ser capaces de imponer decisiones que sean muy negativas para Europa y para los europeos, siempre que sean positivas para ellos. Y en este caso estamos en una situación de cambio civilizatorio en el que estas élites que controlan Europa se sienten en peligro, se sienten de un peligro histórico y si se lo permitimos, si ven que políticamente es posible, es viable, van a adoptar todas las decisiones que sean necesarias, pues sean de carácter económico, de carácter bélico, lo que sea necesario para defenderse a sí mismas, ¿no? Y hay que tener en cuenta también, no nos olvidemos, de que en la previsión de que surjan y de que movimientos todavía más o menos incipientes de oposición, pues están adoptando medidas crecientes pues, de censura en Internet, ya no solo son las redes sociales, sino que gobiernos, parlamento ya están adoptando cada vez más medidas de control de la opinión que probablemente van a ir a más precisamente con el fin de asegurar ese control político, ¿no? Bueno, y finalmente, Antonio LGB nos dice que uno de los grandes problemas de la Unión Europea es la consolidación de las tasas negativas de natalidad. Pronto será una región de ancianos. Bueno, efectivamente, de este tema hay que hablar también detenidamente en otro programa, pero yo sí destacaría aquí que no es solo esta evolución de las tasas de natalidad, sino que lo realmente importante y lo realmente preocupante es el que durante 40, 50 años no se haya hecho nada al respecto. Porque no es un tema de ahora, es un tema que ya se genera en los años 70 y frente al cual no se hace nada. Y no solo esto, sino que tenemos unas élites políticas que sistemáticamente los que eran los grandes retos de Europa los ha ido colocando en el cajón y entreteniéndose y poniendo sobre la mesa temas de segundo, tercero o cuarto nivel. Y esto ya nos está diciendo algo muy importante sobre lo que ha pasado en Europa, sobre para quién están realmente trabajando y sobre para quién no están realmente trabajando estas élites. Bueno, y por mi parte, Ezequiel, listo. Adrián, una presentación, la de hoy, una transmisión interesantísima. Estamos concatenando en el canal transmisiones de un nivel elevadísimo, no muy distinto del nivel de una reunión de investigadores, politólogos, sociólogos, al nivel de investigación doctoral. Con esto no quiero fanfarronear, sino remachar el hecho de que estamos presentando verdaderamente análisis muy profundos, el tuyo de hoy, el de ayer de Javier Martínez, antes de ayer el martes con Eduardo Bior, bueno, mañana Fernando Moragón también, quien además concatena el humor con todas estas cosas. Así que realmente aparecemos muy contentos en el canal, porque esa es la idea, generar un espacio para estas voces críticas. Cada vez nos acompaña más gente, pero claro, llamamos a todo el mundo a que nos ayuden con la difusión, con el pulgar arriba, con el like, con la suscripción y con, bueno, principalmente el compartir, ¿sí? Uno puede a través del clic en el botón de compartir, el envío a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Telegram o incluso con el enlace sencillamente a quienes
ustedes quieran, como parte del trabajo de ustedes. Nosotros con el esfuerzo aquí, la responsabilidad de presentar todos estos temas tendientes a generar capacidad crítica, bueno, ustedes de ahí con la responsabilidad de la difusión, de ayudarnos en la difusión. Y yo redondeo aquí mi llamado, mi publicidad, la sección de spam, y Adrián, el cierre en tus labios. Bien, sí, yo creo que vamos a intentar que sean temas profundos desde el punto de vista de su importancia, pero que sean profundos, pero inteligibles para todo el mundo. Porque muchas veces los temas profundos, en el fondo, se pueden explicar de forma bastante clara, yendo realmente a lo fundamental. Muchas veces se ha dicho algo que no sabemos explicar rápidamente, es que realmente no lo entendemos bien, ¿no? Entonces, creo que realmente es posible, y en este programa vamos a intentar ir a los temas claves, analizar efectivamente, como tú dices, analizarlos en su profundidad, pero también de la forma más clara, sintética e inteligible por todo el mundo, ¿no? Pues sin más, pues nos despedimos, ¿no? Bueno, gracias a todos los que habéis estado con nosotros en este programa y, por supuesto, esperamos que sigáis con DMP Geopolítica y también, en concreto, si os interesa, conmigo todos los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid. El enlace al grupo de trabajo, al grupo ECAI de Adrián, siempre en la descripción. Así que invitados todos a una visita a la página web del grupo ECAI. Adrián, audiencia, hasta la próxima. Chau, chau. Un saludo a todos.